Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Han pasado un par de añitos, pero estamos nuevamente por aquí y la tercera es la vencida. Para los que no me conocen, yo soy Joana Pérez, soy nutricionista dietista, soy entrenadora certificada y además soy atleta categoría Wellness. Entonces, estamos por acá para brindarte un poquito en las herramientas que necesitas para iniciar un estilo de vida saludable, y si ya tienes un estilo de vida saludable, estamos acá para aclarar todas esas duditas y darte esos tipsitos que necesitas. Ok, vamos con la primera cosa que debes saber, y es qué son y qué función cumplen las proteínas. Ok, vamos a poner aquí una célula. Entonces, las proteínas son los obreros encargados de dar estructura y de dar mantenimiento a esta célula. Entonces, si las vemos un poquito más de cerca y de una forma un poco más bioquímica, las proteínas se verían como unos collarcitos de perla, donde cada perla es un aminoácido. Existen 22 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 no los produce mi cuerpo. Tengo que consumirlos de manera externa con la alimentación. Entonces, el orden de cada una de estas perlitas es la que va a determinar qué función cumplen, bien sea estructural, bien sea hormonal, enzimática, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda cosa que debes saber es dónde puedes obtener las proteínas. La verdad es que casi todos los alimentos contienen, aunque sea una pequeña parte de proteína. Los carbohidratos, las grasas, en todos hay una pequeña parte de proteína. Lo que tengo que evaluar es que esa proteína sea de alto valor biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que contengan los 9 aminoácidos esenciales de los que les hablaba. Entonces, este tipo de proteína de alto valor biológico la obtengo fácilmente en proteína de origen animal, como huevos, como carnes, pescado, etc. Y con esto no quiero decir que no hayan proteínas de origen vegetal que sean buenas, sino que tengo que aprender bien a hacer la combinación, porque la mayoría de las menestras o granos le falta algún aminoácido. Entonces tengo que hacer la combinación para completar esos 9. Por ejemplo, cuando combino arroz con alguna menestra como lentejas, al unirlos, entonces ya obtengo esos 9 aminoácidos. En cambio, en una carne animal ya los tengo. En un huevo ya yo estoy 100% segura que tengo esos 9 aminoácidos esenciales que necesito. Hay sus excepciones, como la quinoa, que tiene los 9 aminoácidos esenciales, pero sin embargo la proteína vegetal es mucho menos absorbible y para el cuerpo es un poquito más difícil utilizarla. Por eso la fuente número 1 de proteína es la proteína animal, y no me odien los veganos por decir esto. Ok, la tercera cosa que debes saber es cuánta proteína tienes que consumir. Es muy variable, depende de tu actividad física. Puedes consumir desde 0,8 hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y ahora hay estudios que demuestran que hasta 2,5 gramos por kilogramo de peso si realizas ejercicios de fuerza, por ejemplo. Entonces, es una cuenta bien fácil de sacar. Hay gente que prefiere los macros como yo, y hay gente que se va más por las calorías. Yo soy más de macro, así que les voy a poner el ejemplo igual de las dos para que vean con mi peso. Entonces, yo consumo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y estoy pesando 66. Entonces, 2 gramos por 66 me vendría dando 132 gramos de proteína al día. Si lo hago en calorías, entonces, una dieta de 1800 calorías diarias por un 30%, que es lo que yo consumo de proteína al día, entonces por el 30% me vendría dando unos 135 gramos al día. Entonces es más o menos la misma cosa, como ustedes prefieran. Entonces, estos 132 gramos los voy a dividir entre el número de comidas que yo hago o que quiero hacer con proteínas. Yo, por ejemplo, hago 5 comidas al día, entonces voy a dividir esos 132 gramos entre las 5 comidas que estoy haciendo, y eso me va a dar aproximadamente 26 gramos por comida. Entonces, ¿cómo lo saco? Para ponerles un ejemplo, un huevo
tiene 7 gramos de proteína. Entonces tengo que dividir ese 26 entre 7 y ver más o menos cómo lo voy sacando. Muy importante destacar acá. Aquí ven, 132 gramos de proteína. Dicen, ay, eso es muy poquito, por ejemplo. Con 132 gramos de pollo que me coma, ya los tengo. No. Recuerden que las proteínas son una combinación de todo. Hay grasas, hay agua, hay un poquito de todo. No es solo proteína. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, por cada 100 gramos de pollo o de pescado o de carne, obtengo más o menos 23 gramos de proteína. Si voy con ejemplos del tipo vegetal, para que no digan que estoy dejando a un lado los vegetales, por cada 100 gramos de quinoa, que tienen los nuevos aminoácidos esenciales, voy a obtener 14 gramos de proteína. Entonces ya yo sé que en cada comida tengo que sumarle al 100 un poquito más para llegar a esos 26 gramos que necesito. La cuarta cosa que debes saber es el mejor momento para consumir las proteínas. Realmente, personalmente, yo la incluiría en todos los tiempos de comida, ya que la proteína, además de mantenerte muchísimo más saciada, ayuda en el metabolismo de otros grupos alimenticios, como por ejemplo los hidratos de carbono, mejoran lo que es la reacción de la insulina y del glucagón y demás reacciones hormonales que son favorecidas por la proteína. Pero si tuviese que elegir como los momentos críticos en que definitivamente tienes que consumir proteína, escogería 2 y sería después de entrenar, si entreno, después del entreno y antes de dormir. Entonces, después del entreno yo recomendaría entre 20 a 40 gramos de proteína. Eso va a depender de tu peso, como ya les dije en la cuenta pasada. Entonces, ¿por qué? Porque debo hacer que la síntesis sea mayor que el desgaste. Entonces, debo garantizar que ese depósito llegue a un poquito más para que no haya pérdida de masa muscular. El otro punto que pondría sería antes de dormir, sobre todo si entrenamos en la mañana. Porque acá entonces garantizo una buena síntesis. Recuerden que en la noche voy a reparar todos los procesos que ocurrieron durante el día para recargar baterías. Además de esto, hay estudios que demuestran que el consumir proteínas en la noche aumentan el gasto calórico durante la mañana siguiente. Otro punto a favor es que no aumenta la lipólisis o no se acumula grasa por consumir proteínas en la noche, ni siquiera consumiendo caseína. Así que estos serían los 2 momentos cruciales donde definitivamente tienes que consumir proteína. Y el punto número 5 que debes saber son los mitos que hay alrededor de las proteínas. Entonces aquí te tengo 4 de mis top. Pudiese hablar todo el capítulo de los mitos, pero te tengo 4. Entonces el primero es, entre más proteína consumo voy a obtener más músculo. Entonces este mito es definitivamente falso. Tengo que recordar que tengo un límite de asimilación y metabolización de proteína. Entonces, si yo me excedo de ese límite, que el límite es más o menos 50 gramos de proteína por comida, si yo lo excedo, no va a haber poder de Dios, así use enzimas, así use cualquier tipo de ayuda exógena, no voy a metabolizarlo. Entonces, lo que sobre se va a fermentar y voy a desperdiciar esa proteína que consumí de más. Además de esto, es básico, pero hay que recalcar que para que exista una ganancia muscular, tengo que hacer esas micro rupturas en el músculo entrenando, entreno de esfuerzo. Y en la reparación es que va a ocurrir la ganancia muscular. Entonces, entre más proteína, más músculo, es completamente falso. El segundo mito es, si consumo más proteína, ¿voy a dañar mi riñón? Este también es falso. Porque les pongo un ejemplo, de cada 10 pacientes de deficiencia renal, 5 son diabéticos y 2 son hipertensos. Entonces, ¿ustedes creen que este grupo tiene exceso en proteínas o exceso en carbohidratos? Definitivamente tienen exceso en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados o simples. Entonces, se asocia más bien ese exceso de consumo de carbohidratos al daño de mi riñón y no a la proteína, sino que tenemos un poquito el mito en la cabeza de que los fisiculturistas
nos dañamos el riñón por consumir mucha proteína, y no es precisamente por eso. Ahí pueden haber un montón de causas. Pueden ser abuso de ayudas, puede ser el abuso de diuréticos también lo que dañe el riñón, y no el consumo alto de proteínas. Entonces, el tercer mito son las claras crudas. Mucha gente piensa que esta es la mejor manera de obtener fuente proteica, y todo lo contrario. Este mito es, no sé por qué había puesto ese ganchito ahí, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque cuando la clara está cruda, mi sistema digestivo no es capaz de romper ese collarcito de perlas del que les hablé. Mi sistema tiene que romperlo para digerir cada uno de esos aminoácidos. Si la clara está cruda, yo no puedo hacer este proceso. Entonces tengo que desnaturalizarla. ¿Cómo lo hago? Puedo batir esas claras, hacer un licuado con esas claras, y de esa manera sí voy a romper y hacer de que esa estructura sea un poco más sencilla para el cuerpo. O también puedo comprar claras pasteurizadas que ya están desnaturalizadas. De esa forma sí. De lo contrario, por favor, no pierda su tiempo comiéndose las claras directamente. Y el cuarto es si los batidos engordan. Yo creo que llegan miles de pacientes con esa duda. Definitivamente esta duda este mito es totalmente falso. Sobre todo es algo que les da mucho miedo a las chicas, consumir batidos de proteína. Un batido de proteína es igual que consumir un pollo, que consumir un huevo. Si consumo 100 gramos de pollo, voy a obtener 23 gramos de proteína. Si consumo un scoop de cualquier batido de proteína, voy a tener de 23 a 25 gramos de proteína. Lo que yo tengo que entender es que cuando voy a engordar, si a mi base de mi dieta que yo tenía le agrego la proteína y no resto nada, por supuesto estoy consumiendo de más, me voy a aumentar de peso. Pero si yo sustituyo una cosa por la otra, nada va a pasar. Es lo mismo que un pollo, solo que es un poquito más asimilable para el cuerpo. Así que definitivamente no voy a engordar con un batido de proteínas, ni tampoco me voy a poner más musculosa por consumir este tipo de batidos. Bueno, y esto fue todo el capítulo de las proteínas. El que le sigue son los hidratos de carbono. Si tienen alguna duda en específico, pueden dejar su comentario por acá. Y no olviden, por favor, suscribirse, y si les gustó el video, compartirlo también. Pueden seguirme a través de Instagram, a través de YoaFit14, y nos vemos el próximo jueves.